Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright en listos para una aventura virtual porque hoy vamos a viajar, no con aviones ni maletas, sino a Trabu Copyright S de la pantalla, directamente al Corazzu Superíndice 3N de Turquía. Hoy vamos a desenterrar algunos secretos turcos. Esas joyas ocultas, esos rincones autocopyrighticos y esas experiencias inolvidables que por alguna razón Superíndice 3N, a veces se pierden entre los destinos S populares y publicitados. Vamos a ir S Ayu de Estambul y Capadocia, que por supuesto son maravillosas, pero Turquía es mucho S. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirles un favor. Si les gusta explorar el mundo desde la comodidad de su sofá y descubrir culturas fascinantes, consideren suscribirse al canal. Aquí encontrarán un monto superíndice 3N de contenido sobre viajes, culturas, gastronomía y un poquito de historia. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros viajes virtuales. Ahora abrochen sus cinturones porque nuestro vuelo a la Turquía secreta a punto de despegar. Empecemos hablando de la región superíndice 3N del Mar Negro. Muchos piensan en Turquía y se imaginan playas mediterráneas, ruinas romanas y ciudades bulliciosas. Pero el Mar Negro turco es un mundo aparte. Imaginen exuberantes montañas verdes que se elevan abruptamente desde la costa, densos bosques, cascadas escondidas y pintorescos pueblos de pescadores. Es una Turquía completamente diferente, un escape a la naturaleza en su estado S puro. Uno de los secretos mejor guardados de esta región superíndice 3N es Uzungüele, un impresionante lago rodeado de montañas cubiertas de pinos. La imagen es simplemente sacada de un cuento de hadas. Pueden alquilar una cabaña de madera con vistas al lago, respirar aire fresco y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Es el lugar perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad y recargar energías. Uzungüele no solo es belleza paisajística, también Copyright N es un centro para actividades al aire libre. En verano, senderistas y ciclistas de montañas exploran los alrededores. En invierno, la nieve transforma el paisaje, atrayendo a esquiadores de fondo y amantes de la fotografía invernal. Los pequeños restaurantes a orillas del lago ofrecen trucha fresca, una especialidad local, y tu copyright turco caliente para combatir el frío. La Atmu superíndice 3 esfera es tranquila y relajante, un contraste absoluto con la agitación superíndice 3N de las grandes ciudades turcas. Y si les gusta el senderismo, prepárense para un festín visual. Hay innumerables rutas que serpentean a Trabu Copyright S de las montañas ofreciendo vistas panorámicas impresionantes. Algunas rutas son desafiantes, para excursionistas experimentados, mientras que otras son S accesibles para principiantes. No se olviden de llevar Mara, porque cada curva revela un nuevo paisaje digno de una postal. La región superíndice 3N del Mar Negro también Copyright N es rica en flora y fauna. Pueden encontrar especies en copyright micas de plantas y animales, haciendo del senderismo una experiencia educativa y gratificante. No se olviden de probar la cocina local, que es rica en sabores y texturas. El S famoso es el mlama, una especie de fondue de queso con harina de maíz, perfecto para los dos fruos de montañas. El mlama es un plato contundente y reconfortante ideal para compartir con amigos y familiares. Otros platos típicos de la región superíndice 3N incluyen la sopa de col rizada, el pan de maíz y el pescado fresco a la parrilla. La cocina del Mar Negro se caracteriza por su sencillez y el uso de ingredientes frescos y de temporada. Otro secreto turco que merece ser descubierto es la ciudad de Mardin, en el sureste del país. Esta ciudad, construida en la ladera de una montaña parece sacada de las Mil y una noches. Sus casas de piedra color miel, sus intrincadas tallas y sus estrechas calles laberínticas crean una Atmu superíndice 3 esfera múgica. Mardin es una ciudad para perderse, para vagar sin rumbo y descubrir rincones inesperados. Las casas tradicionales, con sus balcones de madera y sus patios interiores, son un testimonio de la rica historia de la ciudad. Los artesanos locales continúan practicando tu copyright técnicas ancestrales, creando hermosas joyas, cerámicas y tejidos. Mardin es un crisol de culturas y religiones. Aquí conviven kurdos, ukondieresis rabes y asirios, y pueden encontrar mezquitas, iglesias y monasterios antiguos. Esta diversidad cultural se refleja en la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones de la ciudad.
La tolerancia y el respeto mutuo son valores importantes en Mardin, y los visitantes son recibidos con los brazos abiertos. Uno de los lugares muy impresionantes es el monasterio de Deirul Zafaran, un monasterio asirio ortodoxo que data del siglo V. Su arquitectura es impresionante y su historia fascinante. El monasterio de Deirul Zafaran ha sido un centro religioso y cultural importante durante siglos. Los monjes que viven allí continúan preservando la tradición superíndice 3N y la cultura asiria. Pueden visitar el monasterio, admirar sus hermosos frescos y aprender sobre su historia. Pasear por las calles de Mardin es como viajar en el tiempo. Pueden perderse en sus bazares, comprar especias exu superíndice 3 ticas, artesanos locales y probar la deliciosa comida de la región superíndice 3N. Los bazares de Mardin son un laberinto de colores y olores. Pueden encontrar de todo, desde especias y hierbas medicinales hasta joyas y textiles. Los vendedores son amables y serviciales, y siempre estuvieron dispuestos a ofrecer una taza de tu copyright a sus clientes. No se pierdan el kibe una salbu superíndice 3 ndigas rellenas de carne y nueces, y el kaburga dolmasi, costillas de cordero rellenas de arroz y especias. Una explosión superíndice 3N de sabores. El kibe es un plato popular en todo el Medio Oriente, pero cada región superíndice 3N tiene su propia versión superíndice 3N. En Mardin, el kibe se prepara con carne de cordero, nueces, especias y bulgur. El kaburga dolmasi es un plato muy elaborado, que requiere tiempo y habilidad para preparar. Las costillas de cordero se rellenan con arroz, especias, pasas y piumas menos guans, y se cocinan lentamente hasta que es tu copyright N tiernas y jugosas. Siguiendo con nuestro viaje fuera de los circuitos turísticos convencionales, debemos hablar de Safranbolu, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Imaginen una ciudad otomana perfectamente conservada, con casas de madera pintadas de colores vibrantes, calles empedradas y un ambiente tranquilo y relajado. Safranbolu es una joya arquitectus superíndice 3 Nika, un testimonio de la riqueza y el poder del Imperio Otomano. Las casas tradicionales con sus balcones de madera, sus ventanas de guillotina y sus tejados de tejas rojas, son un placer para la vista. Safranbolu fue un importante centro comercial en la ruta de la seda, y su riqueza se refleja en su arquitectura. La ciudad fue un punto de encuentro para comerciantes de todo el mundo, y su economía floreció superíndice 3 gracias al comercio de especias, seda y otros productos valiosos. Pueden visitar la mansión superíndice 3 en Kaymakamlar, un ejemplo impresionante de arquitectura otomana, y el Hammam Zinci, un bau más menos o turco tradicional donde pueden relajarse y disfrutar de un masaje. La mansión superíndice 3 en Kaymakamlar es un museo que exhibe la vida y las costumbres de una familia otomana adinerada. El Hammam Zinci es uno de los bau más menos os turcos antiguos y mejor conservados de Turquía. Pueden disfrutar de un bau más menos o tradicional, que incluye un masaje con jabu superíndice 3N y un esfoliante con un guante especial. Pero Safranbolu es famosa por algo que su arquitectura. Es la capital del azafrur N, una especia muy valiosa que se utiliza en la gastronomía y la medicina. El azafrur N de Safranbolu es considerado uno de los mejores del mundo. Se cultiva en más menos parcelas de tierra y se cosecha a mano. Pueden visitar una plantación superíndice 3N de azafrur N y aprender sobre el proceso de cultivo y recolección superíndice 3N de esta especia tan especial. Los agricultores locales están encantados de compartir sus conocimientos y experiencias con ustedes. Podrur N ver CU superíndice 3 mo se cultivan las flores de azafrur N, CU superíndice 3 mo se cosechan los estigmas y CU superíndice 3 mo se secan y se envasan para su venta. Y por supuesto, no se olviden de comprar azafrur N de buena calidad para llevar a casa. El azafrur N es una especia cara, pero vale la pena invertir en un producto de calidad. Pueden utilizar el azafrur N para dar sabor y color a sus platos, o para preparar tu copyright o infusiones. Otro rinku superíndice 3N turco que merece una mención superíndice 3N especial es la región superíndice 3N de Kaay y Kalkan, en la costa mediterránea. Si buscan playas paradisíacas, aguas cristalinas y un ambiente relajado, este es su lugar. Kaay y Kalkan son dos pueblos encantadores, cada uno con su propio carácter y encanto. Kaay es un pequeño más menos o pueblo con encanto con calles estrechas, casas blancas y un puerto pintoresco. El pueblo es un laberinto de calles empedradas, llenas de tiendas, restaurantes y bares. El ambiente es relajado y bohemio,
ideal para aquellos que buscan un escape de la vida cotidiana. Pueden alquilar un barco y explorar las numerosas calas y baguás escondidas de la costa, practicar snorkel o buceo en las aguas cristalinas, o simplemente relajarse en una de las playas de arena. La costa de Ka'ai y Kalkan es una de las más hermosas de Turquía. Las aguas son cristalinas y las playas son de arena fina. Pueden encontrar calas escondidas ideales para nadar y practicar snorkel, y baguás muy grandes, perfectas para tomar el sol y relajarse. También Copyright N pueden visitar la antigua ciudad de Antipeyos, que se encuentra cerca de Ka'ai, y admirar su teatro romano y sus tumbas licias. Antipeyos fue una importante ciudad en la antigua Cuarta Edad, y sus ruinas son un testimonio de su rica historia. El teatro romano es uno de los mejor conservados de Turquía, y las tumbas licias, excavadas en la roca, son un ejemplo impresionante de la arquitectura lica. Kalkan, por su parte, es un pueblo un poco muy sofisticado con restaurantes elegantes, boutiques de lujo y una vibrante vida nocturna. Kalkan es un pueblo construido en la ladera de una colina, con vistas al mar Mediterráneo. Las casas son de piedra blanca con balcones llenos de flores. El pueblo es famoso por sus restaurantes de alta cocina, sus boutiques de lujo y su animada vida nocturna. Ambos pueblos ofrecen una gran variedad de actividades acuáticas, como kayak, windsurf y paddleboarding. Las aguas cristalinas de la costa son ideales para practicar deportes acuáticos. Pueden alquilar un kayak y explorar las calas y baguás escondidas, o tomar clases de windsurf o paddleboarding. Y por supuesto, no se olviden de probar el delicioso marisco fresco de la región Superíndice 3N. Los restaurantes de Ka'ai y Kalkan ofrecen una amplia variedad de platos de marisco fresco, desde pescado a la parrilla hasta calamares fritos y gambas al ajillo. Pero si hablamos de secretos bien guardados, no podemos dejar de mencionar la región Superíndice 3N de Ucondiérez y Izmir. Ese ayu de la vibrante ciudad costera, se esconde una rica historia y paisajes impresionantes. La región Superíndice 3N de Ucondiérez y Izmir es una de las más bellas y diversas de Turquía. Ofrece una combinación superíndice 3N única de historia, cultura, naturaleza y gastronomía. Uno de los tesoros de esta región superíndice 3N es Alau Parra Foat, un encantador pueblo con casas de piedra, calles empedradas y molinos de viento restaurados. Se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del windsurf y kitesurf gracias a sus vientos constantes. Alau Parra Foat es un pueblo con un encanto especial. Sus casas de piedra, sus calles empedradas y sus molinos de viento restaurados crean una atmósfera superíndice 3 esfera única. El pueblo es famoso por sus vientos constantes, que lo convierten en un lugar ideal para practicar windsurf y kitesurf. Pero Izmir también Copyright N alberga ciudades antiguas como Ucondiérez por Milfeso, una de las ciudades mejor conservadas del mundo romano. Caminar por sus calles, admirar la biblioteca de Celso y el Gran Teatro es una experiencia sobrecogedora. Ucondiérez por Milfeso fue una de las ciudades más importantes del mundo romano. Sus ruinas son un testimonio de su rica historia y su grandeza. La biblioteca de Celso es uno de los edificios más emblemáticos de Ucondiérez por Milfeso, y el Gran Teatro es uno de los teatros romanos más grandes y mejor conservados del mundo. A pocos kilos superíndice 3 metros de Ucondiérez por Milfeso se encuentra la Casa de la Virgen Marua, un lugar de peregrinación superíndice 3 en importante para los cristianos. La Casa de la Virgen Marua es un lugar sagrado para los cristianos. Se cree que la Virgen Marua pasó superíndice 3 sus últimos aún más menos os en esta casa. Y para los amantes de la naturaleza, la región superíndice 3N de Ucondiérez y Izmir ofrece el Parque Nacional Dilek Península, con impresionantes playas, senderos de montão más menos hay una rica biodiversidad. Pueden nadar en las aguas cristalinas de la costa, hacer senderismo por los bosques de pinos o simplemente relajarse y disfrutar del paisaje. El Parque Nacional Dilek Península es un paraíso natural. Ofrece una combinación superíndice 3N única de playas, montão más menos así bosques. Pueden nadar en las aguas cristalinas de la costa, hacer senderismo por los bosques de pinos o simplemente relajarse y disfrutar del paisaje. Finalmente, aunque no sea un lugar específico, sino bien una experiencia, quiero invitarlos a explorar la Turquía rural. Alu copyright gense de las grandes ciudades y adu copyright trense en los pueblos y aldeas del interior. Aku podrán conocer la verdadera esencia de la cultura turca, su hospitalidad, sus tradiciones y su estilo de vida sencillo y autocopyrightico. La Turquía rural es un mundo aparte.
Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde la gente vive en armonía con la naturaleza y donde las tradiciones se transmiten de generación superíndice 3n en generación superíndice 3n. Pueden alojarse en una casa de copyright Pets rural, participar en las actividades agrícolas, aprender a cocinar platos tradicionales y compartir momentos inolvidables con la gente local. Esta es una forma única de conectar con la cultura turca y de vivir una experiencia auto-copyright-tica e inolvidable. La gente de la Turquía rural es lida y acogedora. Estar encantados de compartir su cultura y sus tradiciones con ustedes. Pueden aprender a cocinar platos tradicionales, participar en las actividades agrícolas o simplemente sentarse y charlar con ellos. En resumen, hoy hemos viajado juntos a Trabu Copyright S de algunos de los secretos mejor guardados de Turquía, la exuberante región superíndice 3n del Mar Negro, la mujica ciudad de Mardin, la ciudad otomana de Safranbolu, la paradisuaca costa de Kaay y Kalkan, la Istu superíndice 3 rica región superíndice 3n de Ukondieres y Izmir y la autocopyright tica Turquía rural. Hemos descubierto que Turquía es mucho más que Estambul y Capadocia, que tiene una riqueza cultural, Istu superíndice 3 rica y natural inmensa, y que ofrece experiencias inolvidables para todos los gustos. Hemos recorrido paisajes impresionantes, hemos probado sabores exu superíndice 3 ticos y hemos conocido gente maravillosa. Espero que este viaje virtual les haya inspirado a explorar Turquía ayu de los destinos turísticos populares y a descubrir sus secretos mejor guardados. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruto copyright preparándolo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Conocen alguno de estos lugares? ¿Les gusta superíndice 3 s? ¿Tienen algún otro secreto turco que quieran compartir? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Sus comentarios son una fuente de inspiración superíndice 3n para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gusta superíndice 3 el vídeo, do copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y compartiendo mis pasiones con ustedes. Gracias a su apoyo mi canal puede seguir creciendo y llegar a de personas. Hasta la superíndice 3 Sima aventura. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el mundo es lleno de secretos esperando ser descubiertos. Salgan y explu superíndice 3 renlo.